En el ajedrez de la vida, existen preguntas que cada semana tendrán respuesta. Por eso, hemos invitado a quienes se adelantan a los hechos desarrollando estrategias para el quehacer empresarial, social y político. Verdaderos especialistas que saben mover las piezas de El Ajedrez. El Ajedrez. Un programa más allá de la entrevista uno a uno, con opiniones que trascienden. Porque todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. En Radio Noticias 1070, al centro de la información. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Esto es El Ajedrez, uno de los programas que pretende, aquí en la barra de Radio Noticias 1070, generar el análisis de lo más importante que ocurrió en Jalisco, México y el mundo. Y hoy con una pieza clave. Me encuentro con el académico de la Universidad Panamericano, socio de la firma Soto Resolve. Rodrigo Soto, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Mucho gusto, Ramiro. Al contrario, te agradezco el honor. Es un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio. De principio, hoy hubo una conferencia, hubo una plática, hubo un análisis justamente en el tablero de la seguridad, en este asunto del cual todos hablan, todos se preocupan, pero muy pocos conocen. En esto que se ha convertido desde Felipe Calderón en una intervención de las fuerzas federales, el Ejército, la Marina y otros más, a estados en donde la autonomía, entre comillas, la llevaban las autoridades estatales, incluso las municipales. Uh-huh. Esto pareciera que ya forma parte de nuestro entorno urbano. Esto parece que se convierte también en un asunto de seguridad, entre comillas, donde te sientes más seguro, si con la estatal, con la municipal o con la presencia de la federal. Pero también, periodísticamente, el caso Tatlaya y otros más, en donde se ha vinculado a las fuerzas federales con el tema de los excesos, y entonces la seguridad se vuelve un asunto de inseguridad. Es correcto. Mira, como dice coloquialmente el dicho, muchas veces lo más común no es lo normal, ¿no? Se ha vuelto común encontrar actuando a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad Federal, vamos a decir, de forma cotidiana, y no hay que acostumbrarse a esa situación. Es una situación común, pero no es una situación de normalidad. Desde el punto de vista del diseño constitucional, la responsabilidad de lo que es la seguridad pública, es decir, lo que vela por la conservación e integridad de las personas y su patrimonio, siempre y en primera instancia es responsabilidad de los gobiernos locales y municipales, ¿no? Yo insisto mucho y saco mucho a colación el artículo 115 constitucional, porque en su redacción inicial es muy claro que la base de la organización política y administrativa de nuestro país es el municipio. Uh-huh. Y luego, cuando hablamos y explicamos de lo que es México, decimos que es una federación. Y cuando hablamos de la federación, es importante destacar que esa idea lo que subraya es que hay estados soberanos que hacen un pacto federal, decimos los abogados en materia de derecho constitucional, donde hay libertad y soberanía por cada una de las entidades locales y que en un pacto federal ceden alguna de sus facultades a la federación para mantener una cohesión de administración, de una administración pública, política, en los temas de interés nacional, porque hay un factor unificador de cohesión que puede ser la cultura, que puede ser la historia, que puede ser de tipo etnológico, que obviamente el territorio. Entonces, cuando las fuerzas federales intervienen en labores de seguridad pública, algo no va bien en la administración del Estado. ¿Puede ser lícito y legítimo? Perfectamente. Está previsto que cuando hay problemas de seguridad pública que toman tal cariz y tal tamaño y se vuelven los que estudiamos el tema de la seguridad nacional, un problema de seguridad interior. Uh-huh. Es decir, que los riesgos y las amenazas dentro del territorio nacional toman tal proporción que ya las fuerzas locales de seguridad no se dan abasto o no son capaces de controlar, pues está previsto que haya una labor subsidiaria de las fuerzas federales. Es legal. El diseño constitucional y las leyes reglamentarias, tanto en el ámbito de seguridad federal como en seguridad pública, lo prevén, pero un rasgo que se tiene que tener siempre en cuenta es que tiene que tener fecha de caducidad, ¿no? Hay facultades, decimos en derecho constitucional,
concurrentes de los estados y la federación, y en el ámbito de seguridad esto pasa mucho. Entonces, ¿qué es lo más sano desde el punto de vista de la gestión pública? Pues que haya colaboración, que haya subsidio, pero de ninguna manera que esto se normalice. Siempre tiene que ser por un tiempo y bajo unas condiciones determinadas. A ver, el caso del operativo Jalisco, que acaba de cumplir un año de implementarse, ¿le quita autonomía al gobierno del estado o es un manotazo del presidente para mandar mensajes a través de esta movilización de miles de efectivos federales? Correcto. Mira, si es un manotazo, y insisto, puede ser legítimo, siempre y cuando sea temporal, puntual, y en operativos determinados, en zonas del estado determinadas, ¿no? Son operaciones desde el punto de vista estratégico quirúrgicas, ¿no? Si se me permite un poco hacer la analogía con el ámbito médico, a veces cuando hay una enfermedad en una parte del organismo o del cuerpo humano, es imposible que no se sienta el mal generalizado en todo el cuerpo. Cuando tenemos no sé, una enfermedad que se manifiesta, no sé, en el aparato intestinal o en el sistema nervioso, pues aunque esté localizado el mal o donde se genera la disfunción, obviamente eso afecta a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, el que uno de los miembros del cuerpo esté con poca salud, vamos a decirlo así, en materia de seguridad, también repercute en el resto del cuerpo humano. Entonces, lo mismo pasa. El operativo Jalisco, sin duda, tenía que hacerse, porque también, a ver, la exigencia de seguridad, teóricamente es muy bonito hablar y que cada quien haga lo suyo, pero es un imperativo operativo, es decir, hay que ir y confrontar el mal de modo inmediato para evitar que crezca y acabe con la sobrevivencia, la integridad y la independencia del Estado. En el caso de Jalisco, como Estado federal, como entidad local, perfectamente el gobernador puede pedir ayuda a las fuerzas federales, que para eso están, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es acostumbrarse o llegar a un estado de permanencia en ese tipo de ayudas, ¿no? Eso tiene que ser paralelo. Mientras hay una acción combativa y subsidiaria de las fuerzas federales, tiene que haber una acción confrontativa, restaurativa y correctiva de las fuerzas locales para que puedan en el menor tiempo posible confrontar por sus propios medios y bajo sus facultades inmediatas que prevé la Constitución Federal y la Constitución local, toda amenaza o riesgo en materia de seguridad. ¿Las fuerzas federales se defienden ante esta situación? ¿Las fuerzas municipales y las propias estatales refieren algo respecto a esto que ellos pudieran considerar una invasión? Pues habitualmente el procedimiento que marca la ley, no puede haber una intervención de fuerzas federales, porque la autoridad suprema de una entidad local es el gobernador, el gobierno del estado, si no hay una petición formal al gobierno. Lo estamos viendo en Michoacán, lo estamos viendo en Guerrero, ¿no? A ver, pero estos han sido estados fallidos. Bueno, o considerados como fallidos. Pues cuidado con las etiquetas, porque yo no sé hasta qué punto Jalisco le pueda también caber esa etiqueta, ¿no? Estamos viendo las desapariciones que está viendo de mujeres en la ciudad, estamos viendo las desapariciones y las ejecuciones que hay ya desde hace varios años en el estado. A ver, no es ningún secreto saber que el narco tiene asentamientos de tipo familiar y de tipo financieros en esta ciudad capital, ¿no? Sería una ligereza de mi parte y una imprudencia señalar casos concretos, porque la información estratégica de primera mano la tiene la autoridad, no la tenemos los académicos. Pero basta echar un ojo a la prensa y a la historia de nuestro estado reciente en los últimos 7 años para saber que Jalisco siempre ha sido un punto de convergencia y de ignición de los cárteles, y los cambios que ha habido en la Procuraduría, tanto en el sexenio anterior del gobierno del gobernador Emilio González como ahora de Aristóteles Sandoval, pues denotan, ¿no? Un caso, por ejemplo, muy paradigmático, si lo vamos a hacer por comparación, ¿no? Es Mérida, Yucatán. ¿No? La ciudad de Mérida y el estado de Yucatán tienen un récord de seguridad interesantísimo. Y es curioso, el encargado de seguridad estatal de Yucatán lleva 3 sexenios. Tiene 3 sexenios encargado como procurador del estado, y porque el sector empresarial lo ha apoyado, y una de las condiciones que le ha pedido a los gobiernos locales cuando han entrado y han sido elegidos es que no lo cambien. O sea, en Mérida, Yucatán, hasta hemos aprendido talibanes que entraban por Cuba para después planear cosas y de manera fortuita, si tú quieres. Sí. Y no por un operativo, pero
recientemente podemos decir que hay estados que han recuperado también su autonomía de seguridad. Tenemos el caso de Nuevo León, que pasó una crisis muy fuerte hace 3, 4 años. Tenemos el caso de Aguascalientes. Sí, claro. Tenemos el caso de Chihuahua, que va recuperando territorio. En Ciudad Juárez, por ejemplo, y no solo es tema de la autoridad, hay grupos ciudadanos que se han propuesto recuperar los espacios públicos para la seguridad pública, ¿no? Y entonces, en cambio, en Guadalajara, ¿qué es lo que vemos? Proliferación de cotos, proliferación de privadas, de fraccionamientos que son pequeños feudos, donde hay control de accesos, y eso en vez de hacer comunidad, la fragmenta. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay que pensar que también el tema de la seguridad no solo es del gobierno local o del gobierno federal, es tema de los ciudadanos. Cuando nosotros enfocamos el tema de la seguridad, sea a nivel de seguridad pública o a nivel de seguridad nacional, que hay que distinguir, o sea, la seguridad nacional, ¿qué es? La seguridad nacional es un objetivo, es un fin que busca el Estado para mantener su independencia, su autonomía y su integridad territorial. En el caso de México así lo definimos. Ayer nos explicaba en la conferencia el general ex subsecretario de Defensa, Gaetano Ochoa, pues que también puede haber tantos conceptos de seguridad nacional como estados-nación existan en el mundo, porque cada uno por su situación económica, cultural, histórica o geográfica puede tener distintos objetivos relacionados con la seguridad nacional. Pero si me dices un concepto básico de seguridad nacional, yo te diría, pues es permanecer independientes, autónomos, proteger nuestro estado, nuestra población, nuestro territorio, nuestro modo de vida, y dentro de ese ámbito de seguridad ya logrado, lograr el máximo avance y desarrollo que tengamos en todos los ámbitos que implica la vida política. En cambio, la seguridad pública es mantener a salvo el patrimonio y la integridad física de las personas que viven en una comunidad. Entonces, el día a día, pues es la seguridad pública, pero tristemente hemos visto cómo problemas de seguridad pública en nuestro país han evolucionado por su tamaño y por su extensión a problemas ya de seguridad interior, que ya es un tema de seguridad nacional. Amenazan la soberanía y subsistencia de las instituciones y del Estado y de su territorio. O sea, hay territorios en este país donde no hay ley. Entonces, pero lejos de, vamos a decirlo así, extremismos o tragedias o dramas, la acción de seguridad empieza en casa. Desde cuántas posibilidades damos para generar vulnerabilidades y riesgos. Y no se trata de vivir con delirio de persecución, se trata de vivir con sentido de pertenencia a una comunidad, en positivo, ¿no? Para decir cómo hago o qué hago yo como ciudadano para que mi comunidad, mi cuadra, mi colonia sea más segura y mis hijos se sientan más responsables de pues ser ciudadanos integrados en una comunidad para tener una vida no solo de desarrollo, sino segura. Pero es curioso cuando de repente dices, oye, ¿cómo vives? No, yo con confianza. Oye, pero deberías de tener desconfianza ante lo que sucede. Entonces se pierde ahí entre la confianza con la que naces, con la que es tu entorno, y la desconfianza en la que, entre otras cosas, se convierte el área donde te desarrollas. Mira, es un tema que quizás después del corte me gustaría abordar con calma, porque yo creo que no hay que confundir desconfianza con previsión. Eso es muy importante. Estoy con Rodrigo Soto, académico de la Universidad Panamericana, socio de la firma Soto Resolve. Estamos platicando acerca de la conferencia que se dio, Fronteras de la Seguridad Nacional, entre la seguridad nacional y la seguridad pública. Y estamos también por tocar temas que tienen que ver con el nuevo sistema penal acusatorio, el tema de los exámenes de control y confianza entre las corporaciones, y luego lo que se traduce en las compañías de seguridad privada, en donde quiénes son los que están protegiendo nuestro patrimonio, de dónde vienen, de dónde salen. Pareciera que están regulados, quién sabe. Volvemos a esto que es el ajedrez aquí en 1070. El ajedrez. El ajedrez. El ajedrez. Verdaderos especialistas en estrategias en lo empresarial, social y político. En Radio Noticias 1070, al centro de la información. El ajedrez, más que un programa de entrevista, estrategias que trascienden. En Radio Noticias 1070, al centro de la información. Continuamos en esto que es el ajedrez, los fines de semana aquí en Radio Noticias 1070, comenzando los sábados a las 8 de la noche. Rodrigo Soto, académico de la Universidad Panamericana y además pues socio de esta firma Soto Resolve, está con nosotros en este programa. En la primera parte, bueno, abordamos generalidades, sin embargo, el asunto de lo que decíamos antes de la pausa, la desconfianza
¿Y qué más? Y la previsión. Yo creo Son que... dos cosas polarizadas. Exactamente. ¿no? Yo creo que hay que empezar a hablar de un tema a ver, si vamos a sacar un aspecto positivo de la experiencia que estamos viviendo en nuestro país, la última década, yo creo que es muy importante, porque el pesimismo no sirve para nada. Desde el punto de vista práctico y estratégico, el pesimismo no sirve para nada, el dramatismo menos. Son posturas tanto, pues podríamos decir, de las personas o de los medios que inciden en la emotividad más que en la realidad y en la eficacia de las acciones para mejorar la situación a la que uno se enfrenta. Entonces, a ver, una cultura de seguridad. Una cultura de seguridad no necesariamente tiene que ser una cultura de la tensión, no necesariamente tiene que ser una cultura del desgaste. Una cultura de la seguridad la vemos, por ejemplo, en países como en Suiza o en Israel, que efectivamente, Suiza tiene una tradición neutral incluso en el derecho internacional, Sí. pero que da un adiestramiento militar a sus ciudadanos, que busca por medios no solo de tipo de, vamos a decir, de acciones de confrontativas con material bélico o con entrenamiento castrense, no, o sea, hay que adelantarse. La cultura de la seguridad empieza, por ejemplo, como aspectos desde la soberanía alimentaria. Es decir, en una comunidad donde los miembros tienen lo suficiente para vivir dignamente, se genera una cultura de seguridad, porque se disminuyen vulnerabilidades y riesgos de inestabilidad social. En una comunidad donde hay un programa o una política pública de educación eficaz, eficiente, donde todo mundo puede saber que tiene la tranquilidad de tener lo mínimo para vivir. Entonces, por ejemplo, esto ya estamos hablando de aspectos económicos. La economía es fundamental para la cultura de la seguridad. Una cultura de la seguridad también es una cultura donde no nos exponemos a riesgos. Mira, yo me dedico profesionalmente al derecho aeronáutico y es una actividad que se rige por la cultura de la seguridad, pero siempre de un modo positivo. Se hacen dos distinciones en derecho aeronáutico de seguridad, por poner un ejemplo. Le llaman el safety, que es todo el tema de que no fallen los aparatos, los radares, los aviones, los sistemas de control, ¿no? El sistema de administración de seguridad, y el security, que es todo lo que tiene que ver con la seguridad pública, evitar ataques terroristas, que no se suban objetos inconvenientes a cabina de pasajeros, etcétera. Y todo se hace a través de un sistema de administración, de previsión de riesgos. Lo vemos en las empresas, donde hay una cultura de la seguridad industrial, donde se trata de disminuir los riesgos de trabajo, ¿no? En los obreros, en la industria de la transformación, etc. Entonces, ahí vemos dos clarísimos ejemplos de una cultura de la seguridad que no nos lleva a una histeria colectiva o a estimular o sobreestimular el imaginario colectivo. Entonces, cuando yo hablo de una cultura de la seguridad, la experiencia positiva de inseguridad que hemos vivido, digo negativa, y si hay que sacarle una consecuencia positiva de lo que hemos vivido estos años, es decir, de la necesidad se hace virtud, dice el dicho. Aprendamos. Colombia ha aprovechado la ocasión de un problema gravísimo que tuvo hace 2 décadas, sí, claro. y todavía la década pasada. El aparato judicial en Colombia se ha modernizado y se ha superado de una manera. El aparato de seguridad. Entonces, en México yo soy pues, como académico y como profesional, digo, hay que apostar por aprender lecciones para no tropezar con las mismas piedras. Y entonces un estado de necesidad como el que vivimos nos puede llevar necesariamente a un estado de mejora. Entonces, una cultura de la seguridad implica empezar interdisciplinariamente, en generar fuentes de empleo, en generar mejores programas de educación, de servicios médicos, culturales, deportivos, porque en cuanto el ciudadano común tenga más alternativas para emplear su tiempo de una manera constructiva, menos riesgos habrá de que delinca o cree ocasiones de inseguridad. Entonces, aquí queremos a veces el tema de seguridad, que es una función originaria del Estado y primordial del Estado, pues a veces solo reclamársela al gobierno. Uh-huh. Y yo lo que estoy tratando de proponer es una nueva visión, decir, tiene que haber una cultura de seguridad en ámbito empresarial, en ámbito académico, en ámbito médico, en ámbito comercial. A ver, la guerra, este es otro ejemplo muy, muy interesante, la Segunda Guerra Mundial fue un detonante de tecnologías para el automovilismo, para la aviación, para las telecomunicaciones. Ese estado de necesidad nos llevó después a gozar de una serie de medios para el desarrollo. Internet es una tecnología de origen bélico. Sí, claro. Entonces, ¿y cómo se ha transformado ahora en un medio de crecimiento económico y social? Entonces, lo mismo podemos hacer si aprovechamos bien. El problema del crimen organizado, tenemos una ley de crimen organizado, tenemos una ley de seguridad nacional, tenemos un código penal federal, tenemos un código de procedimientos penales federales ahora con la reforma del nuevo sistema penal, que ahora todo el mundo tiene que estar listo para subirse. Y va a costar, porque una cosa es que... ¿Y estamos listos? No.
sea reconocido. A ver, entonces llegó tarde, no estamos listos. No costó llegó mucho tarde. dinero. Yo creo que la reforma llegó de forma oportuna y llegó junto con la reforma en materia de derechos humanos del 2011. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, es muy buena el apunte que haces, Ramiro, porque se cree que legislando se arreglan todos los problemas. Pero no, el tema es mucho antes, es cultural. O sea, hay que capacitar a los ministerios públicos, hay que capacitar a los jueces de control, hay que capacitar a los magistrados, y el Poder Judicial Federal, me consta, ha invertido muchos recursos y tiempo en capacitar a la gente. ¿Basta con capacitar en el aula? De ninguna manera. Tendremos que hacer experiencia operativa ya que se esté funcionando los juicios. Y hay que tener paciencia, señores. La innovación en el nuevo sistema penal acusatorio implicará años de asentamiento y perfeccionamiento y habrá que hacer ajustes a los códigos procesales. ¿Pero habrá juicios justos? No hay ningún juicio justo en ninguna parte de la historia porque en todos los juicios intervienen los hombres que son falibles. Y eso se sabe desde el juicio a Sócrates, hace casi 4.000 Bueno, ahí está el juicio a Cristo, ¿no? Con maestro Burgó Orihuela, quien hizo una verdadera tesis de lo que ocurrió ahí, ¿no? Entonces, el derecho no es una ciencia exacta como las matemáticas. El derecho maneja variables que tienen que ver con la libertad humana y esos no son determinables. Desde que queremos darle un enfoque al derecho de tipo matemático, estamos cometiendo un error. Porque el objeto y la naturaleza de los bienes y objetos que intervienen en la acción de justicia son distintos a los bienes y objetos que tienen una ecuación lógica matemática. Entonces, hay que saber distinguir los ámbitos de la realidad. Y cuando hablamos de seguridad, pues hablamos también de justicia. Hablamos también, por ejemplo, que se habla muy poco en este país de este tema y es un tema urgentísimo, quizás antes que la reforma en el sistema de justicia penal, el sistema penitenciario. El sistema penitenciario. O sea, el sistema penitenciario en México, algunas declaraciones recientes dicen que con la reforma en materia de juicios orales, en materia penal, pues se van a desahogar pues los penales y las cárceles y tal. Pues sí, relativamente sí, por cómo está previsto el proceso para la consignación. Sin embargo, no necesariamente esto quiere decir que sea bueno, porque hay una deuda clara en que se tiene que pensar más en ciencias sociales penitenciarias y en derecho penitenciario, en la readaptación social. Que tampoco se va a solucionar el problema creando y construyendo penales como si fueran, no sé, centrales camioneras, porque eso te denota que sigue habiendo un problema. Lo ideal es que haya pocos penales, porque lo ideal es que la población delinca poco. Claro. Entonces, aquí vuelvo a otra idea clave en materia de seguridad. La seguridad es un fenómeno multidimensional. No lo podemos atacar solo por el lado judicial. No lo podemos atacar solo por el lado de una política pública en materia de acciones ejecutivas de seguridad. Policía, ¿no? Secretarías de seguridad pública. No. Hay que atacarlo desde el punto de vista de la economía, hay que atacarlo desde el punto de vista de la educación, de la salud, de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, esos enfoques, pues, tanto implican al gobierno como a los ciudadanos. Es mi opinión, muy discutible. A ver, pero aquí la gran pregunta es, con todo este problema grave de seguridad que tenemos, con el asunto que recientemente también llegó a ser noticia, incluso está afectando al estado de Jalisco en algunas alcaldías que están cumpliendo 8 meses y que no tienen director de seguridad pública porque no pasaron. Bueno, hoy un diario nacional publicaba que hay un municipio de Zacatecas que solo tiene un policía. Un policía. A ver, la gran pregunta es, ¿quién quiere ser policía? Y voy más allá. ¿Qué garantías tienen hoy los policías para ser buenos policías? Como dicen los gallegos, te la contesto con otra pregunta, ¿no? ¿Por qué nadie quiere ser policía? Pues porque los sueldos y las prestaciones a cambio del trabajo que se tiene que hacer no se consideran justos. Y eso no es un tema político de capacitación, es un tema económico. Es lo que estábamos platicando. Y entonces si tú lo ves, ¿cuántos municipios y estados quebrados tenemos ahora? El gran escándalo el año pasado eran los municipios quebrados. Sí, sí. Y es paralelo, curiosamente, en la misma proporción, con los problemas de seguridad en las policías. Ahí hay un problema económico. ¿Y eso qué nos revela? Que la corrupción en este país ya no es un tema de seguridad local, es un tema de seguridad nacional. Entonces, la lucha anticorrupción en México, cara a su situación, es un tema de seguridad nacional. Voy a hacer una pausa y regreso. Estamos en el ajedrez con Rodrigo Soto, académico de la Universidad Panamericana y pues socio de Soto Resolve, este despacho que opera aquí en la ciudad de Guadalajara y en la Ciudad de México. Fronteras de la seguridad nacional entre la seguridad nacional y la seguridad pública. Volvemos a esto que es el ajedrez.
El ajedrez, un paso adelante de los hechos. Opiniones que mueven tu entorno. En Radio Noticias 1070, al centro de la información. Al centro de la información. Continuamos en esto que es el ajedrez con Rodrigo Soto, académico de la Universidad Panamericana, socio de la firma Soto Resolve, en este tema, fronteras de la seguridad nacional entre la seguridad nacional y la seguridad pública. En la primera media hora abordamos temas muy generales, pero en la particularidad de la inteligencia que se está llevando a cabo con las fuerzas federales específicamente. ¿Qué falló en el caso de los 43 de Ayotzinapa? ¿Qué falló en el caso de Tlatlaya, donde pues el asunto es eso? Si tenemos servicios de inteligencia, si tenemos fuerzas capacitadas, si presumimos que lo top nacional es el ejército, la marina, etcétera, pues hay dos temas ahí que pues ya incluso internacionalmente se cuestionan. Así es. Tan se cuestionan que tiene que haber grupos de investigación externos, ¿no? Sí. Que eso es un golpe también, ¿no? Bueno, yo creo que fue una tentativa que al final resultó mal, porque lo que se pretendía era transparentar y dar, vamos a decirlo así, una impresión muy democrática y de mucha apertura, pero obviamente cuando tú te abres te expones y cuando te ventilan ya no te gustó, ¿no? Y yo creo que al final son temas, a ver, vamos a ver, porque si hablamos en blanco y negro, se cae en la ligereza, ¿no? Y en la imprudencia, en mi opinión. Yo creo que tienen muchos matices el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intervino en la investigación en el caso de Ayotzinapa y el gobierno federal, pues hay que escuchar las dos campanadas, ¿no? Yo tengo mis dudas sobre la real independencia del grupo de expertos de la Comisión Interamericana, ¿no? Porque también responden a intereses de tipo internacional y de tipo ideológico que quizás les restan un poquito de credibilidad. Esa es una opinión muy personal, muy discutible. Algunos de sus miembros incluso tienen historial de trabajos pasados de forma imparcialísima contra personal militar en Colombia, y eso a mí me hace pues tener mis reservas, ¿no? Sobre si estaba todo el equipo calificado, ¿no? Y además basta ver sus currículums y es gente más bien de ámbito político, cultural, más que de ámbito operativo. Entonces, si vamos empezando a matizar, nos vamos dando cuenta que nada es blanco y negro. El caso de Ayotzinapa, yo creo que es muy claro que es un caso que en primera línea, desde el punto de vista técnico, corresponde a las autoridades locales, no al gobierno federal. El gobierno federal, insisto, como lo dije al principio, interviene cuando hay una solicitud formal, ¿no? Y creo que el gobierno federal hasta ahorita, y no es que vaya a tomar yo partido por uno o por otra parte, yo lo que quiero es la verdad, como cualquier otro ciudadano de este país. Pero lo que sí te puedo decir es que también de los datos que están ahí públicos es que los muchachos tampoco eran unos lindos corderitos, y que ese lugar tiene un historial de más de 40 años de ser una zona de mucho conflicto, de mucha ideologización, cuna de guerrilleros. Entonces, poder decir es que lo de Ayotzinapa fue una completa arbitrariedad, cuando uno va viendo lo que hicieron los muchachos, en qué situación colocan los muchachos a las fuerzas del orden y todo el contexto que hay y en la zona en la que se encuentran, pues echarle toda la culpa al gobierno me parece una ligereza y una irresponsabilidad brutal. Yo sé que esto es muy poco político, muy poco correcto desde el punto de vista de los medios de comunicación, porque pues lo que a todos nos gusta es echar la culpa al gobierno. Pero pues lo cierto es que yo no estuve ahí, lo cierto es que sé que los medios de comunicación no estuve ahí. Lo que sí te puedo decir es que yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los sobrevivientes en una reunión en la Ciudad de México, en la que pude coincidir con el padre incluso Alejandro Solalinde. Estuvimos él y yo con gente, y te puedo decir que el padre Solalinde les llamó la atención, que se dedíquense a hacer menos política y a hacer más sociedad civil, ¿no? Y que se conozca la verdad. Y todo el apoyo que se les ha dado a los padres y a los familiares, pues es una muestra de que no han estado solos. Y se ha encontrado con ellos la autoridad muchísimas veces y les han prestado un tiempo muchísimas veces.
El tema de nuestro país es que a veces tendemos a politizarlo todo. Y cuando todo se politiza, pues obviamente la verdad es la primera víctima, ¿no? Cuando hay un conflicto, la primera víctima es la verdad. A ver, cuando está la intervención para detener a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, estos videos que saca el ejército como para también protegerse a lo que puedan decir los abogados, derechos humanos, etcétera, en donde entran, golpean, avientan granadas, hay balazos, etcétera. ¿Esto hasta dónde es táctico, hasta dónde es permisible y hasta dónde desde el punto de vista de derechos humanos, porque finalmente defienden a un ser humano, es permisible? ¿Es parte de la táctica? ¿Es parte de qué, desde tu muy particular punto de vista? Mira, en seguridad nacional distinguimos el ámbito estratégico y el ámbito táctico. El ámbito estratégico son las grandes decisiones macros que se hacen conforme a un plan, vamos a decirlo así, más complejo, donde intervienen más unidades de operación y más se deciden los medios, los objetivos, y entonces ese es el ámbito estratégico y los modos propios de hacerlo. El ámbito táctico ya es en el terreno, en el campo operativo. ¿Qué tipo de armamento utilizas? ¿Qué tipo de despliegue haces? ¿Cómo estableces tus comunicaciones? Y el tiempo y movimiento que tienes para desarrollar determinada operación con un objetivo concreto operativo, no con un objetivo macro. Cuando hay una violación a la ley, hay una orden de aprehensión y se sabe que a la persona a la que estás buscando está constantemente minando las autoridades, no solo la autoridad, vamos a decir, sino la ley, sino también amenazando a la población, porque vamos a ver, la actividad del narcotráfico es una amenaza directísima a la población, no solo porque no paga impuestos, ¿no? A mí me hace mucha risa como ahora la discusión ha migrado, ya no así si los capos son culpables o no, sino si hay que legalizar o no, ¿no? Pues y además por razones económicas, cuando desde el punto de vista médico, la misma agencia antidrogas de los Estados Unidos te describe los efectos de la marihuana y de otras drogas como nocivas para la salud. Y eso sí, hay una campaña antitabaco brutal, ¿no? Y entonces si fumas, te la pidan. En cambio, si fumas marihuana, pues eres hipster, ¿no? Que estás cool. Entonces, vamos a ver, se está creando un déficit de racionalidad en la conversación pública que a mí a veces me hace reír por no llorar, ¿no? Entonces, hay claramente ahora mismo una disolución de los conceptos, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado, la progresividad de los derechos humanos que ha permeado ya los criterios de la Corte y de las instituciones locales, pues en el fondo puede permitir, no siempre, y es un hilo fino. A ver, los derechos humanos son necesarios, urgentísimos y se tienen que respetar siempre. Lo digo de manera taxativa, clarísima. Pero de ninguna manera esto tiene que ser pretexto para poner por encima al individuo de su comunidad. Porque la razón de la comunidad es el individuo mismo. El individuo no puede subsistir sin la comunidad. Y cuando la progresividad de los derechos humanos solo admite la lectura de que primero va el individuo, eso es nocivo para el Estado. Porque en últimas cuentas es nocivo para el mismo individuo. Porque si te cargas la comunidad, el propio individuo no podrá. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento? Tiene que haber un equilibrio. Y para que haya un equilibrio tiene que haber un discernimiento y tenemos que conocer bien los conceptos. Entonces, la detención de Joaquín Guzmán Loera, era un señor que estaba en persecución y que sabía que se tenía que entregar, vamos a decirlo. No lo va a hacer por razones obvias. ¿Vamos a entrar ahí con un mariachi a pedirle que se entregue? Pues no, yo entro con la Marina. Porque el señor sabemos que tiene capacidades operativas de repeler una agresión tan potentes como las de las Fuerzas Armadas. Entonces, es legítimo el monopolio de la fuerza que ejerce el Estado cuando no se cumple la ley. A ver, pero en ese sentido, ¿de quién hay que sospechar o cómo sería la línea para entender que el narcotráfico y que las células delictivas cuentan con armamento igual o superior a las propias fuerzas federales? Porque hay un tema en seguridad nacional que eso, y te lo puedo decir, y ahí como abogado te lo digo y como filósofo de la política también te lo digo, el derecho tiene sus límites. Primero es la política antes que el derecho. Y cuando hablo de política no hablo de la politiquería de los partidos. Hablo de la ciencia política, de estudiar cuál es la vida en comunidad y en el territorio que compartimos en un tiempo y espacio determinados todos. Entonces, el derecho tiene su ámbito y tiene sus límites. No podemos sobreregular toda la vida. Si todo lo judicializáramos, lo hiciéramos ley, estaríamos encorsetados y no tendríamos libertades. El derecho tiene una naturaleza subsidiaria. Pero lo que importa es la cultura política, el civismo. Entonces, vamos a ver, la labor de inteligencia, que es de flujo de información,
es de una necesidad estratégica política. ¿Yo puedo legalizar el espionaje? No lo vamos a poder hacer nunca. Pero existe y es necesario. Es necesario políticamente. Y entonces, claro que tengo que tener infiltraciones, claro que tengo que tener labor de inteligencia. A ver, la labor de seguridad nacional hoy, yo diría 70% es información y 30% capacidades operativas. El flujo de información es lo que nos lleva a tomar decisiones. La información con la que contamos nos crea un escenario para tomar decisiones. Entonces, la labor de inteligencia, ¿qué es? Espiar, sí. Obtener información, sí. Y es legítimo, políticamente, totalmente. Legalmente, nunca podrá ser legislado ni justificado. Pero existe. Entonces, para eso necesitamos una visión más allá del derecho, sin estar por encima del derecho. Oye, pues es que entonces es muy complicado. Pues para eso existimos los juristas y los politólogos. Y por eso hay carreras, doctorados y maestrías que estudian este tipo de fenómenos, que no son matemáticos. La política, en el fondo, ¿qué es? Una decisión ética de qué es bueno y qué es malo para la comunidad. ¿Qué medios y qué fines utilizo para vivir mejor, conforme a la justicia? Entonces, esto, lo bueno que trae es que se empieza a volver a hablar de estos temas. El pragmatismo político y el pragmatismo jurídico no nos van a llevar a vivir mejor. Y el tema de la seguridad, a mí me apasiona porque me permite llegar a este tipo de conclusiones. Claro. Cuando analiza uno con detenimiento los fenómenos que pasan en materia de seguridad, se da cuenta que no solo hay derecho, proceso o acciones de uso de la fuerza, hay economía, hay filosofía, hay sociología, hay geopolítica. Entonces, la acción de seguridad es igual que la acción de gobierno, una acción prudencial. Voy a hacer una pausa y regreso a la última parte de el ajedrez. Estoy con Rodrigo Soto, académico de la Universidad Panamericana. Fronteras de la seguridad nacional entre la seguridad nacional y la seguridad pública. Continuamos. El ajedrez. Cada semana un invitado diferente que nos plantea qué movimiento hacer en lo empresarial, social y político. En Radio Noticias 1070, al centro de la información. Continuamos en la parte final con Rodrigo Soto, académico de la UP, pieza clave en el ajedrez de esta noche. Él es socio de Soto Resolve, fronteras de la seguridad nacional entre la seguridad nacional y la seguridad pública. Y aquí hay una línea muy delgada que se ha perdido con el paso de los tiempos. Antes, el policía era la autoridad, era ese que generaba confianza. Hoy parece que es el centro, el objetivo de las controversias, de los ataques, de los golpes, de las muertes incluso. Le hemos perdido totalmente el respeto a los policías. Sí, hay una crisis del poder. Curiosamente, es una crisis del poder conforme se ha predicado la democratización de las instituciones del Estado, conforme se le ha exigido al Estado, por ejemplo, la cultura de la transparencia, que en el fondo es una cultura de la desconfianza. Entonces, el poder se ha minado en la familia, el poder de los padres de familia, el poder se ha minado en las religiones, los líderes religiosos cada vez son más cuestionados, el poder se ha diezmado también en las escuelas, en los ámbitos educativos, los alumnos cada vez son más irrespetuosos, hay una crisis del poder. Pero hablar de una crisis del poder es hablar antes de un fenómeno más fino, que es la crisis de la autoridad, que no es lo mismo, no es lo mismo. El poder es poder disponer que otros actúen como uno quiere. La autoridad no es cierto. Hay autoridades deportivas, hay autoridades en la fiesta brava, hay autoridades médicas, científicas, que no tienen poder, pero sin embargo influyen no solo en las acciones, sino en la forma de pensar. Una persona que tiene autoridad genera discípulos, seguidores. Y una persona que tiene autoridad genera discípulos y seguidores que coinciden y le siguen porque esas personas se dan cuenta que lo que propone les conviene. La persona que tiene poder no necesariamente. El poder se acata, porque si no, puede haber una consecuencia punitiva. Entonces, esto los filósofos clásicos lo distinguían entre autoritas y potestas. La autoritas, vamos a explicarlo en términos coloquiales, pues es una autoridad moral, una capacidad de influencia porque se reconoce que aquella persona influye positivamente con su pensamiento y con su acción en mi vida. Y yo por eso la sigo
o la acato. En cambio, el poder está investido por una oficialidad. Porque me lo da el imperio de la ley, porque formalmente accede a una posición, porque en la estructura de la organización o comunidad en la que vivo le toca desempeñar ese rol a esa persona. Y en una sociedad democrática el poder se transmite, se acaba, tiene fecha de caducidad. En cambio, la autoridad puede perdurar incluso hasta después de la muerte, cuando oímos las gestas históricas, cuando leemos las obras de literatura, los testimonios de personas que son modelos de vida. Es muy distinto, ¿no? Entonces te puedo decir en términos de la cultura pop, ¿no? Obi-Wan Kenobi tiene autoridad, Darth Vader tiene poder. Entonces, con la policía, ¿qué pasó? La policía era aspiracional. Hubo una época en años anteriores donde un niño quería ser bombero, quería ser piloto, quería ser policía. Parece un ejemplo muy cotidiano, pero es que es real. Eso ya te hablaba cuál era la aspiración. Pero no lo hacían por el poder de tener una metralleta, sino lo hacían por la autoridad de poder mejorar la vida de otras personas. La figura del policía es la figura de esa persona abnegada que con su trabajo mejora y hace posible que mejore la vida de otras personas. A ver, esto que comentas, curiosamente ahora se traduce en un vicio de lo que representa y significa un policía. Por ejemplo, y a ver si te hace sentido, El Señor de los Cielos, Uh-huh. La Reina del Sur, Uh-huh. la serie que están preparando del Chapo. Correcto. Esto que involucra a los policías no como buenos policías y a las autoridades de gobierno no como buenas autoridades de gobierno. No, de hecho es volver, perdón, pero no dejo de ser también un académico y un abogado y parte de mi formación tiene que ver con el mundo de la literatura clásica. Uh-huh. Yo creo que hay que volver a los clásicos, a la Ilíada, a la Odisea, a la Eneida, ¿no? Hay que volver a esos planteamientos tan claros que antes hacía la literatura clásica sobre lo que es bueno y lo que es malo, dónde está el bien y dónde está el mal. Y esas categorías quedan perfectamente distinguidas, ¿no? Son claras y distintas, vamos a decirlo así. ¿Pero nos alcanza el tiempo? Yo creo que el tiempo es un tesoro que hay que aprovechar, pero si tenemos clara dónde está lo bueno, dónde está lo malo, un policía, a ver, no todos los policías son corruptos. No, claro que no. Vemos con cierta frecuencia policías condecorados porque se la juegan, porque son honestos, porque defienden, y esos señores son modelos que inspiran. Entonces, vamos a renunciar a un concepto que vemos de una forma clara y distinta como lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué ha pasado? Que la corrupción ha cambiado el papel del héroe clásico. El héroe clásico ahora no es el que hace lo bueno, a pesar de que en ello se juegue la vida. Uh-huh. El héroe clásico aquel es el que tiene dinero. Y curiosamente se califica como éxito el dinero y el poder por el poder. Y eso es un fallo social, es un déficit de racionalidad, es una laguna cultural. Por eso es importante volver a los clásicos, para tener claro los conceptos de lo bueno y lo malo. ¿Y cuál es lo que resuelve? La virtud. Uh-huh. ¿Quién es el bueno y quién es el exitoso? No el que tiene dinero, no el que viaja en jets de lujo, tiene mujeres o vive en una villa en el Mediterráneo o en el Caribe, sino el que vive de forma virtuosa. La vida buena es la del policía que vive la virtud de la justicia, de la generosidad, del honor, aun cuando en ello le vaya la vida. Es muy fácil decirlo aquí en cabina, pero cuando tienes una pistola apuntándote, ya me quisiera ver yo también si hablaría tan bonito. Entonces, el policía, quizás puede sonar exagerado, pero es pieza clave social para recuperar nuestros espacios públicos. Hablando del cierre de lo que fue, ¿o consideras tú que fue la jugada clave en esta semana que se va en esta plática? ¿En dónde radica entonces el asunto de esta conferencia que se dictó aquí en la Universidad Panamericana entre esta delgada línea entre la seguridad nacional y la seguridad pública? Pues yo creo que el objetivo principal es empezar a generar, la universidad está llamada a generar cultura, Uh-huh. la universidad está generada a fomentar un diálogo del cual se genere conocimiento, se defiendan y se generen nuevas ideas. Entonces, cuando empezamos haciendo un ejercicio como el de ayer entre personal académico civil y personal con experiencia militar, y hay un intercambio de ideas y una manifestación de conceptos, se genera cultura, Uh-huh. se genera comunidad de conocimiento. Entonces, el objetivo era generar una cultura de la seguridad. Me remonto a principios del programa, donde si es que la cultura de la seguridad no tiene por qué ser una histeria, sino que tiene que ser una cultura en positivo.
la seguridad también es un lugar donde puede haber interdisciplinariedad entre todas las ramas del saber. Entonces, pues es un tema muy universitario, ¿no? Porque pues la universidad a eso se dedica. Entonces yo espero que la Universidad Panamericana con este tipo de actividades va abriendo brecha en una nueva rama de conversación científica, cultural y social, como es la seguridad, donde todas las ciencias tienen cabida, porque es uno de los primeros pilares para tener una vida social sana. Porque en medios de comunicación hablamos de la seguridad en el día a día, en la nota policíaca, en lo que ocurrió, pero no nos damos el tiempo o no consideramos que puede tener mucho rating el origen de donde ocurrió este problema de seguridad, o ¿cómo podríamos llamarlo? ¿Inseguridad? Pues es que los medios de comunicación pueden simplemente transmitir, y eso no es comunicar. Comunicar es también llevar a la reflexión, al análisis, a la crítica, para sacar nuevas conclusiones. Estar bien informado también es estar formado. Entonces, yo creo que tenemos una situación, no hay que ser ingenuos, hay una situación de inseguridad. Estamos en una crisis de Estado. El Estado mexicano está, vamos a decirlo, despostillado, agrietado, herido. Pero pues también de los tratamientos se pueden lograr mejores estados de salud. Entonces, ¿hay inseguridad? Sí. Hay que verlo como una oportunidad. Los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad. México atesora ahorita una experiencia que la puede convertir a base de la recepción, de la reflexión y el ejercicio de comunicación y diálogo, sea a través de los medios de comunicación, sea a través de la academia, para aprender de las lecciones y generar un conocimiento que después no solo nos ayuda a mejorar nuestra realidad, sino ayudar a otros estados a hacerlo. Entonces, el ver tanquetas, el ver elementos federales sobre las calles de ciudades como Guadalajara, no nos tiene que asustar. Finalmente, si los tenemos es porque vienen a abonarle un poco más al tema del resguardo de la seguridad misma. Siempre y cuando tenga una fecha de caducidad. ¿A esto le ves fecha de caducidad? Sí. Yo creo que esta situación no se puede alargar más de 5 o 7 años más. ¿Y después? Y después tener policías sanas, estatales, municipales y ciudadanos más informados, más críticos, más preparados culturalmente para la acción de seguridad y por tanto más comprometidos con su comunidad. ¿El mando único funcionará? Si tiene temporalidad, También. objetivos y funciones determinadas y fecha de caducidad precisa, si no, no. Pero esto no lo dicen a los ciudadanos. Por más que pidamos esta información, nos dicen, como es un asunto de seguridad, no debe ser público. Yo creo que el tema del mando único, ahí yo creo que es un tema que sí se ha discutido mucho. ¿Por cuánto tiempo? Yo creo que tiene que ver cada parte del país, porque cada estado tiene su problemática. ¿Nosotros lo necesitamos aquí en Jalisco? Yo creo que no. Yo creo que en Jalisco no hemos llegado a la situación como Tamaulipas, Guerrero, Michoacán. Yo creo que estamos a tiempo. Los jaliscienses tenemos pues la historia y la gente y la capacidad para comprometernos con nuestro bellísimo estado de Jalisco, y yo creo que entre más pongamos cada uno de nuestra parte, es posible. Suena ingenuo, suena idealista, pero al fin y al cabo el idealismo es el motor del cambio de las sociedades, de las empresas, de las organizaciones. ¿Ves idealistas entre tus alumnos? Sí, sin duda. Yo veo todavía un México joven, todavía una gran parte de la población de nuestro estado y de nuestro país es muy joven, y con un diálogo cultural, con estudio, con intercambio, con conversación política, creo que ese idealismo se puede aterrizar en realismo operativo. Entonces, aprendiendo sobre la marcha, claro que va a haber errores, los hay, los seguirá habiendo, pero es parte de vivir, ¿no? Es parte de tratar de tener claro una idea de nación. ¿Qué es México? ¿Qué es Jalisco? ¿Podemos respondernos bien a fondo esas preguntas? En la medida que tratemos de responderlas, pues veremos cuál es nuestro papel que jugamos en nuestro entorno, ¿no? Te agradezco muchísimo, Rodrigo, por habernos acompañado en este programa del ajedrez. No, Ramiro, un honor, un gusto estar aquí y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Y muchísimas gracias a la Universidad Panamericana que nos permitió el laboratorio de comunicación, específicamente la cabina de audio para producir este programa. Soy Ramiro Escoto, les espero la próxima semana en otro más del ajedrez.